Y ahora vamos a hablar de Roja Estrella, una película documental que está desarrollada por la comunicadora audiovisual, psicóloga y profesora asistente en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Coti Donoso. ¿Cómo estás, Coti? Hola, ¿qué tal? Qué bueno tenerte acá en Radio Unidad, Sí. bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Coti ha tenido una larga carrera en cine y en televisión, ha realizado documentales como Cuando Respiro y Un siglo por Chile, que está bastante conectada con este proyecto, uno podría decir, porque Un siglo por Chile es una producción motivada por los 100 años del Partido Comunista de Chile, y en este sentido, Roja Estrella es un documental que nos cuesta una historia que es al mismo tiempo anecdótica, podríamos decir, bien extravagante y súper simbólica. Y hay algunas cosas que tú como montajista haces a lo largo del relato de este documental que dura 40 minutos, es muy preciso. Comentábamos el otro día con Marcelo Morales, el director de Cineteca, es como preciso, es como te dice todo lo que te tiene que contar en 40 minutos, que trata de este símbolo que además es un objeto físico, que es la estrella, que está hecha de metal. De metal. De metal, que estaba arriba de la casa del Partido Comunista hasta el 73, que está exactamente en qué calle, nunca pude descubrirlo. En Morandé con compañía. En Morandé con compañía, mira, además que está al lado de mi Liceo 1. Bueno, ahí estaba esto sabemos hasta el 13 de septiembre, porque hay fotos del 13 de septiembre donde la estrella todavía está ahí coronando ese edificio. Corte, 20 años después, un fotógrafo encuentra esto en un techo. Y con su amigo lo sacan y él la guarda en su casa por 20 años y después informa que existe esta estrella, ¿cierto? Empiezan a hacer este recorrido para que finalmente esa estrella que fue baleada, que tiene más de 31 balazos, y vamos a hablar de qué significa todo eso, ¿no? Llegue a su lugar en el teatro, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que es donde está hoy día. Entonces, yo entiendo que empezaste esta investigación con la académica Margarita Alvarado. Cuéntanos respecto a cómo se enteraron de esta historia. A ver, lo que pasa es que Margarita Alvarado, el año 2014, la llama a Claudio Pérez para decirle que él tiene... El fotógrafo. El fotógrafo, sí, fotógrafo además súper reconocido, para decirle que él tiene la estrella en su casa. Pero no es que él tuviese la estrella en su casa desde ese año, sino que la tenía desde el año 90 y no sabía que era la estrella del Partido Comunista. ¿Y cómo? Pero que yo me imaginaba esa conversación. ¿Qué le dices? Como, hola, tengo una estrella de... ¿Cuánto tiene? ¿1,5 metros? Sí, es grande. Grande, 1,5 metros por cada de punta a punta por varias puntas, ¿no? Es que él ya tenía la certeza a esas alturas que llamó a Margarita porque vio justo la foto de Marcelo Montesinos, que es la última foto que hay de la estrella arriba, que ya tiene los balazos, y tenía un hoyo en una esquina, que es el mismo hoyo que tenía la que encontró Claudio Pérez el año 90. O sea, él la tuvo por casi 2 décadas en su casa sin saber que era... Sin saber que era esa, hasta que vio la foto de Marcelo Montesinos, y ahí dijo, wow, esta es la estrella del Partido Comunista que está perdida desde el año 73. ¿Y era un tema para el Partido Comunista la estrella? Sí, pues, era un tema. Era un tema, todo el mundo se preguntaba... ¿Qué pasó con la estrella? ¿Qué pasó con la estrella? Ahora, yo no sabía nada de esto. A mí Margarita Alvarado el año pasado se me acerca y me dice, oye, pasó esto y tengo esto registrado. Y me cuenta toda esta historia. Entonces, la historia es que Claudio Pérez le llama a ella y le dice, Margarita, tengo la estrella del PC. Y ella, como investigadora que sabía mucho de esta historia, va a identificar, es como un cuerpo, ¿no? Va a identificar esta estrella. Y era la estrella del Partido Comunista, calza perfectamente con los hoyos de bala que tenía la última foto del 13 de septiembre del 73 de Montesinos. Y comienza ella un viaje, digamos, para poder rescatar esta estrella, que consiste en ir a la casa Claudio Pérez, llevarse la estrella al Centro Nacional de Restauración y Conservación. Con expertas, digo. Con expertas, exactamente, claro, de restauración. O sea, en ese momento pasa a ser este objeto misterioso que estaba en el patio de la casa del fotógrafo a ser un objeto histórico. Exactamente. Es muy loco ese momento. Ese momento. Y un objeto de museo, claro, ¿no? En el fondo, se convierte en un objeto de museo. Y además Margarita se le ocurre llamar a la PDI para que le hagan un peritaje balístico, porque querían saber qué es lo que pasó, desde dónde se le dispararon, cuántos balazos eran los que tenía.
Y todo esto ella lo registró con un chico que le hizo una cámara, sonido bastante amateur, pero registró todo, ¿no? Todo este proceso, hasta que termina con la estrella puesta en el área de vestigios del Museo de la Memoria. Y todo ese material grabado y fotografiado por mismo Claudio Pérez, porque Claudio Pérez fotografió todo desde el día 1, que encontró la estrella el año 90, que tiene unas fotos hermosas, hasta todo el proceso después junto a Margarita. Y todo eso es lo que estaba en un disco, lo que se me hizo llegar para hacer algo. No se sabía qué había que hacer. Y yo veo esto, aluciné, porque además, como tú dices, es la tremenda historia que hay detrás, pero al mismo tiempo la carga simbólica que tenía esto, donde hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y era cómo esta estrella era tratada como un cuerpo, como un humano, digamos, y eso inmediatamente te lleva al imaginario de lo que sucedió con tantos cuerpos, también baleados, también desaparecidos, también encontrados, también periciados, ¿cachai? Entonces, de alguna manera por ahí surge esta metáfora también que hay en la película. Y que es muy elegante, digámoslo, para lo terrible que estás contando, porque la película no tiene una voz en off que vaya haciendo esos énfasis. Tú simplemente en algunos momentos muy precisos de el relato intercalas imágenes de osamentas, ¿cierto? Imágenes de pericias, de cuerpos con el proceso de la estrella. Y yo pensaba, cuando estaba mirando esto, Coti, que son los militares los primeros que tratan a esta estrella como un cuerpo. Porque el 13 de septiembre del 73 ya está baleada la estrella. Sí. Entonces, entre el 11 y el 13 fue un grupo, porque además no fue uno, no fue como alguien, un milico que iba pasando y que tac, no, sino que, y además, o fueron en tanque o fueron en jeep, porque en algún momento la experta de la PDI dice aquí hubo alturas y se podría haber disparado de acá o de acá. Entonces, hubo un gesto institucional, uno podría decir, de ir contra este objeto, que es simbólico, por supuesto, pero ahí hay algo que es muy poderoso, ¿no? O sea, ensañarse con un objeto. Son 31 balazos. Claro, tú dices, o sea, lo acribillaron. Tú dices qué es lo que estaba pasando en ese momento detrás de esas cabezas, de esos conscriptos. ¿Cachai? Claro, pero no fue una bala loca, digo, que llegó por ahí, no fue un ejercicio institucional de vamos contra la estrella. Totalmente. Y es más, también el edificio todavía tenía, en esa foto de Montesinos tenía los balazos. O sea, el edificio fue completamente baleado, la estrella fue completamente baleado, si bien en el edificio no había ninguna persona ese día, porque ya no había nadie, era el 13 de septiembre, ¿cachai? Entonces, bueno, así fue, pues. O sea, como uno piensa qué le habrá pasado a las personas si con un objeto hacen eso. Ahora, también pensaba el poder del símbolo, ¿no? La estrella que ustedes pueden ir a ver en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ya no tiene ¿cierto? Y el martillo que tenía, creemos que en, ¿cómo se llama el material que tenían encima? En acrílico. En acrílico, se supone que tenía, claro, y tenía unas luces adentro que claro, se supone era iluminado, era como lucecitas, así como los carteles de noche, nocturnos. Sí. Dicen que era muy lindo, y era rojo con amarillo, roja la estrella, con la hoja y el martillo amarillo, el clásico símbolo del PC, y todo iluminado en la noche. De haber sido bien bonito. Claro, pero a mí me llama la atención el ejercicio, ¿cómo diríamos? Material sobre el símbolo, y cómo el símbolo resiste, y a través de esta historia, de alguna manera, tú nos devuelves ese camino, ¿no? Y quería preguntarte por ese ejercicio, además tú como montajista, como comunicador audiovisual, y como psicóloga, y cómo se te cruzan ahí los superpoderes, de pensar qué es lo que se está acribillando, y qué es lo que se está rescatando. Sí, mira, nosotros hemos hablado harto de esto con Margarita, con la gente del equipo, y también con periodistas, con gente que hemos conversado harto, y nosotros pensamos que aquí, en esta película, hay un acto de memoria, no solamente por el rescate del símbolo, porque el símbolo ya, como dices tú, es mucho, ¿no? Si bien ahora no está el signo, digamos, el símbolo del Partido Comunista, la hoja y el martillo, es solamente ahora un metal oxidado, que de hecho se quiso mantener así, representa todo lo que hubo, lo que existió ahí. Pero además hay otro rescate, y eso me gustaría mucho destacarlo, que es que Margarita tuvo en un disco duro durante 10 años un material que ella recopiló, que ella encargó ir registrando, y que eso podría haber quedado en el olvido, y podría nunca haber sucedido nada con ese material, como muchas cosas que uno registra, pero ella de algún momento sí pensó
en algún momento, que fue hace 2 años, en que eso podría convertirse en una memoria colectiva, ¿no? Y yo encuentro que eso es muy interesante, cuando tú, algo muy particular, muy personal, que es lo que tú viviste en un momento. Yo por ejemplo, bueno, yo era guagua cuando ocurrió todo esto, era muy chica, y nunca supe de esto. Yo no estaba ahí, no estuve en ninguna de esas etapas, ni siquiera después del 2014 yo no estaba en eso, pero cómo ella tiene la lucidez de registrar esto y luego generar un rescate de este mismo material para convertirlo en otra cosa, que es una película, y que ya eso obviamente lo desprende de solamente las personas que estuvieron ahí, que lo registraron, y lo convierte en algo colectivo. Creo que ese rescate es súper valioso, y creo que de alguna manera también eleva, ¿no?, lo que es la labor de los documentalistas que tenemos en este proceso de memoria, ¿no?, de cómo conviertes cuestiones que pueden ser muy únicas y muy individuales en cuestiones ya más universales. Sí, y además me pasaba viendo el documental y también cosas que uno está pensando ahora, ¿no?, a propósito de las primarias y de la figura de Janet Jara, ¿cierto?, y de cómo ha sido tratada por ser comunista, ¿no? Y a mí nunca me ha dejado llamar la atención el anticomunismo que hay en este país y los argumentos que tiene el anticomunismo en este país, y uno dice así como, de verdad ninguno tiene que ver con el desempeño del Partido Comunista en Chile. Todos los argumentos contra el Partido Comunista tienen que ver con lo que ha sido el Partido Comunista en otros lugares del mundo. Algunos son míticos, otros son datos, hay de ambas cosas en esos argumentos. Pero el Partido Comunista en Chile ha sido, y esto es súper raro decirlo, y yo sé que hay gente que le puede atacar, pero es como extremadamente democrático. A lo largo de toda su historia. Y tú hiciste un documental sobre su historia, ¿no? Exactamente. Entonces quería preguntarle también por cómo tú sientes que Roja Estrella también nos ayuda a pensar respecto a eso, ¿no? A cómo, cuánto del imaginario ajeno y mítico se instala, a veces positivamente, en el caso de este símbolo, ¿no?, que es de resistencia y que vuelve, ¿cierto?, y que se instala y que tiene un lugar en la memoria, y también a veces como mito negativo, ¿no?, y que adjetiva a un sujeto, a una persona, por su pertenencia, sin necesariamente entender cuáles son los valores que están detrás de eso. Sí, mira, yo no entiendo ese anticomunismo así brutal que existe en este país. De verdad, yo cuando lo pienso, yo digo, esta cuestión es irracional total, o sea, no tiene ningún fundamento, no tiene ningún fundamento político, ningún fundamento histórico. Yo no soy militante del Partido Comunista. No, yo tampoco, pasemos esto, sí, por si acaso. De nuevo, tiene que ver con lo que hablamos recién de Palestina, es como, a ver, pero hablemos de lo humano y de la capacidad de encontrarnos en la diferencia. Exactamente. Y yo desde afuera, justamente, también a mí me encargaron hacer ese documental de los 100 años, que eran archivos de los 100 años del partido. Imagínate, era el partido más antiguo de Chile en ese momento, que surge a principios del siglo pasado, y tú vas viendo en esta historia que justamente el Partido Comunista es el partido que más alianzas ha generado en el país históricamente. Es el partido que además, para el golpe de Estado, fue el que más defendió democráticamente la postura de Salvador Allende, porque sabemos lo que pasó con las otras los otros lados de la alianza de la Unidad Popular. Sí, había gente que quería ir a las armas, pero no eran los comunistas. Claro, pero no eran los comunistas, justamente, ¿cachai? Que son los que se extremaron, y ahí fue donde generaron estas divisiones, y los comunistas todo el rato decían que no estaban las condiciones para eso. Entonces, cuando uno piensa en esto, digo, ¿qué es esto? ¿Por qué tanto anticomunismo? Pero ya es una cuestión tan irracional que sabéis que la gente como que no sabe nomás, no piensa, es una cuestión como de estómago. Y efectivamente empiezan a hablar de casos extranjeros, de afuera, pero no saben lo que está ocurriendo acá adentro. No, a mí me llama la atención porque hace un par de años hice este ciclo de entrevistas, y entre las invitadas, por ejemplo, tuve a dos parlamentarias en ese momento, a la Carol Cariola y a la Emilia Schneider. Y en los comentarios que hay en YouTube de esos programas, yo de verdad pensé que le iban a dar más duro a la Emilia Schneider. Pensé que el antitrans en Chile era más fuerte que el anticomunismo, y me di cuenta que no, que es más fuerte el anticomunismo. Sí, ambos odios, por supuesto, más allá de lo cuestionable, ¿no? O sea, es como que por supuesto que no debería existir ni una cosa ni la otra, pero me llamó tantísimo, además hablando de ambas mujeres jóvenes, políticamente involucradas, etcétera. También había mucha crítica por eso, pero me llamó muchísimo la atención, y por supuesto yo leí con muchas fascinaciones como qué onda estos argumentos, de dónde salieron, ¿no? Entonces, volviendo a Roja Estrella, que es tu documental y que vamos a inmediatamente contar dónde se puede ver, hay también un ejercicio con lo simbólico y también con rescatar la belleza de esa resistencia. Sí, y es algo, mira, es algo bien doloroso. A mí me pasa y que por eso también retomo un poco lo anterior, encuentro que es bien irracional. Siento que el Partido Comunista, fíjate que ha sido un partido tan perseguido, tan humillado,
la mayor cantidad de detenidos desaparecidos, torturados y todo lo que fue el maltrato brutal que hubo en la dictadura fue hacia los comunistas, ¿no? Entonces cuando yo veo que además está esta estrella en ese estado en que estaba, ¿cachai? Llena de balas, toda oxidada, toda desarmada, porque las latas estaban así, como se ven un poco al principio, no todas desarmadas, que suenan así, que suenan las latas, y que después las restauradoras le van poniendo un tornillito, le van poniendo otro tornillito. Para mí también es como un acto de reparación de esa como humillación, ¿no? Simbólicamente, ¿cachai? Lo que hacen las restauradoras, esa escena que hay cuando están las chicas limpiándola, y que está la música de Manuel García detrás, que es una música súper linda. Cuando yo pensé en esa escena, pensé en eso. Pensé que había como un nanay, ¿no? Como un sanar tanta herida, un sanar tanto maltrato, tanto abandono en esa escena, ¿cachai? Entonces siento que también hay ahí como un acto de eso, de reparación, de alguna manera, en ese símbolo que representa. Sí, yo también quedé muy pegada y estaba viendo en el comunicado, también están las fotos que toma Claudio Pérez cuando rescata la estrella y justo la baja a un departamento que está lleno de escombros. Y hay un trabajo, hay una cosa de luz en ese momento, igual es un momento muy mágico, uno puede decir, ese primer momento de reaparición de la estrella, que de nuevo es un objeto, podría ser una escultura metálica que no tiene inicialmente una vocación artística, sino más bien propagandística, de marcar en este lugar está el Partido Comunista, y que va adquiriendo esta áurea, diríamos, ¿no? Que es muy interesante de seguir. Ahora, ¿qué es lo que a ti te gustaría que pasara con el documental? Ahora que la gente puede verlo y vamos a ir inmediatamente, ¿dónde lo puede ver? ¿Qué pasara? ¿En qué sentido? ¿Qué le pasará a la gente cuando lo va a ver? O sea, mira, es un poco lo que ya pasó en el estreno. Bueno, nosotros tuvimos un recorrido por festivales. Seguimos estando en festivales, tenemos varios premios ya a cuestas. Y lo que sucede es algo bien lindo. Y que yo creo que supera incluso las expectativas que uno podría haber tenido cuando realizó esto, ¿no? Y es que hay una tesis que tiene que ver con el montaje y con la narrativa, y es cómo la estrella poco a poco se va convirtiendo en una persona, ¿cachai? Ese es un poco el recorrido dramático de la película, ¿no? Sobre eso está sustentado. Pero es tan fuerte que al final de la película es muy emotivo, y en una sala llena la gente se emociona mucho, ¿cachai? Cuando ve esto, porque de alguna manera se toma la conciencia de lo que estamos conversando, se toma la conciencia de que finalmente esto es la representación de un cuerpo humano. Y eso duele, es doloroso, es conmovedor. Y nos conmueve desde lo humano. Ojo, esto es súper importante. Este no es un documental para los comunistas. No. No es un documental además apologético respecto no es panfletario. A uno le pasan cosas respecto a esta historia de este objeto que adquiere símbolo previo y símbolo posterior, ¿no? Y de todo ese proceso. Y hoy día, atención La Serena, hoy día va a estar en la sala latente a las 19 horas, va a estar en Insomnia Valparaíso el 3 de julio a las 18 horas, en Casa Verde en Los Andes, está en la red de salas. Ahí vino hace poquito la Cintia García Calvo de la red de salas, así que está dando el recorrido por la red de salas. 4 de julio y el 29 de julio en Los Andes, en Valdivia, qué lindo es Valdivia, en el Cine Club de la Watch. El 15 de julio en Antofagasta, en Esquina Retornable, el 30. El 5 de agosto en Cinecon, en Constitución. En Puerto Varas, en el Menos 1 Cine, el 5 y 6 de agosto. Va a estar el 13 de agosto en el Auditorio Bueno Müller de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en el Centro Cultural Juan Estay de Puente Alto el 20 de agosto, en el Centro Cultural de Coyhaique el 27 de agosto, en la Sala Nemesio en La Reina y en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos el 29 de agosto, y con eso va a cerrar esta etapa. La Sala Nemesio, ojo, es el 15 de julio. 15 de julio, para que lo anoten. Ahora pronto, Ahora, hay Instagram de... ¿Dónde nos podemos entrar? Porque ¿quién no anotó? Hay Instagram de Roja Estrella. _película. Roja Estrella _película, lo pueden buscar en el Instagram. Quien no se quiere perder esto y quiere ir a ver la película, los convencimos acá con nuestros argumentos con su directora Coti Donoso. Ya saben, vayan a Roja Estrella _película y ahí van a tener toda la información, y también en las páginas de la red de salas, porque va a estar haciendo ese recorrido. Muchísimas gracias, Coti, por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer, espero tenerte muchas veces acá en Radio UNIAC. Nosotros vamos a la música y ya regresamos.